Mis saludos nueva vez. En esta ocasión vamos a explicar qué es una progresión aritmética, cuáles son los elementos de la sucesión y cómo hallar el término general. Así que empecemos. La progresión aritmética vamos a definirla. Es una sucesión donde cada término después del primero se encuentra sumando una cantidad fija a su anterior llamada diferencia. Vamos a ver esto con un pequeño ejemplo. Vamos a suponer que nos dan la diferencia de una sucesión donde dicha diferencia es igual a 5 y nos piden que determinemos los elementos que componen esa progresión aritmética. Nos dan aquí el A sub n, nos dan el A sub n, que es el término general, y nos dan el primer elemento o el primer número de la progresión. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Es buscar los elementos de esa progresión aritmética en función de la diferencia que nos dan, que es 5. Si observamos la definición de que una sucesión aritmética es donde para encontrar los elementos debemos sumar una cantidad fija al anterior, entonces lo que tenemos que hacer es que al 1, que es el primer número de la sucesión, le debemos ir sumando el 5. Entonces, si a 1 yo le sumo 5, nos va a dar 6. Y ahí tenemos el segundo número o el segundo término de la progresión aritmética. Si a 6 le sumamos otra vez la diferencia, que es 5, nos va a dar 11. Y si a 11 le sumamos 5 de nuevo, nos va a dar 16. Y así sucesivamente vemos cómo se va desarrollando la progresión aritmética. Noten que para yo encontrar la razón, si yo quisiera encontrar la razón, por ejemplo, o la diferencia, en este caso, lo único que hay que hacer es tomar un término cualquiera. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar la diferencia, yo cojo un término cualquiera que no sea el primero. Vamos a suponer que yo cojo el 11. Yo cojo el 11 y le voy a restar el término anterior, que en este caso sería el 6. Si usted resta 11 menos 6, le va a dar 5. Eso es para cuando tengamos una progresión aritmética y queremos hallar la diferencia, simplemente es restar un número cualquiera que no sea el primero menos el anterior. Y así encontramos su razón. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces, ahora tenemos el término enésimo. Vamos a definir lo que es el término enésimo. El término enésimo se llama término enésimo o término general aquel que representa a cualquiera de los términos de la sucesión. Por ejemplo, si ustedes observan el elemento 11, el número 11, por ejemplo, el término enésimo, o sea, su posición aquí sería el tercer término. Para el 6, su posición sería el segundo término. El 16 sería el cuarto término. Entonces, el cuarto término, por ejemplo, el término enésimo aquí sería 16. Para el tercer término, su término enésimo sería el 11. Y así sucesivamente. Es decir, que representa cualquiera de los términos de la sucesión. Entonces, vamos a ver ahora. Vamos a ver el término enésimo. La fórmula para nosotros determinar el término enésimo de una progresión aritmética viene dado en función de esta fórmula. A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 y eso multiplicado por la diferencia. Que también a esa diferencia le podemos llamar razón. Razón o diferencia, eso no importa. Entonces, A sub 1 representa el primer número de la sucesión, en este caso el 1. Eso representa A sub 1. N representa, como expliqué,
aquí dice el número de términos. Podría ser, si a mí me piden encontrar el quinto término, n sería 5, porque n representa la posición de ese número. Entonces, como ya dije, d representa la razón o la diferencia. Vamos a ver ahora un ejercicio para nosotros determinar el término enésimo. Vamos a suponer que nos piden hallar el quinto término de la progresión aritmética y nos dan aquí una progresión a su n, 2, 5, 8. Lo primero que tenemos que hacer es saber cuánto es su diferencia o su razón. Eso es lo primero que tenemos que encontrar. Entonces vamos a encontrar la razón. Como ya expliqué que yo cojo un término cualquiera que no sea el primero, vamos a coger el 8 y le vamos a restar el término anterior. Le vamos a restar el 5 y eso nos va a dar 3. 8 menos 5 nos va a dar 3. Ese 3 representa mi diferencia o la razón. El primer término de la progresión a su 1 lo podemos ver aquí muy claro, que es igual a 2. Ponemos el 2. La posición, el número de términos, en este caso, como nos piden encontrar el quinto término, entonces n sería igual a 5. Y ya con estos elementos nosotros podemos determinar fácilmente cuál sería el quinto término de esa progresión. Vamos a utilizar la fórmula que me dice que a su n, como n es igual a 5, vamos a poner el quinto término, va a ser igual a su 1, que ya como dijimos es igual al 2, eso más, abrimos un paréntesis, n, que dijimos que el valor de n en este caso sería el 5, porque nos están pidiendo el quinto término, eso menos 1, cerramos paréntesis y lo multiplicamos por la diferencia o la razón que ya la hemos calculado, que es igual a 3. Entonces a su 5 va a ser igual a 2 más, hallamos la diferencia de 5 menos 1, que nos va a dar 4, eso multiplicado por el 3. Entonces a su n va a ser igual, a su 5, vamos a rectificarlo, a su 5 va a ser igual a 2 más, si multiplicamos 4 por 3, eso nos va a dar 12, y finalmente a su 5 va a ser igual a 2 más 12, eso nos da 14, y 14 sería el quinto término de esta progresión aritmética. Si usted lo quisiera comprobar, por ejemplo, el cuarto sería a 8, yo le debo sumar 3, que es la razón, nos daría 11, ese sería el cuarto término. Y si a 11 le sumamos 3, que es la razón, nos va a dar 14. Y noten, este es el primer término, segundo término, tercer término, cuarto término y el quinto término, que sería el 14, que es el que acabamos de calcular. Si les gustó el tutorial, por favor denle a me gusta, suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo tutorial.